Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Les agradezco su paciencia y el estar pendientes para esta transmisión. Lo que pasa es que el pan no salía del horno. Y ahorita quemándome estoy las manos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto de veras poder saludarles. Qué alegre y les agradezco que me permitan entrar a la intimidad de sus hogares por esta transmisión. En esta noche, hermano, vamos a meditar en un tema que le ponía por tema la entrega sin reservas. La entrega sin reservas. Para dar inicio, vamos a abrir nuestra Biblia. Le ruego que usted tenga su Biblia ahí. Pueda abrir en el libro de Daniel, en el capítulo 13, versos 16 al 18. Vamos a leer la escritura que dice de la siguiente forma: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le invito a que por favor oremos, hermano. Eso que usted ore en su casa y me acompañe a orar es importante. Dios lo oye. Y necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos la sabiduría de Dios, no conceptos humanos, sino que Dios nos hable, que disponga nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das juntamente con mis hermanos de orar y presentarnos delante de ti, Padre. Papito, tú sabes que estamos anhelantes de que tú nos hables, y eso es lo que te estamos suplicando, que nos hables, que mandes el pan para este día, el pan nuestro, Señor, que dispongas nuestro corazón para poder recibirlo, que nos des la inteligencia, la sabiduría espiritual, Señor, la mente espiritual. Danos una unción quíntuple, Señor, para poder entender y que fluya tu palabra, Señor, y tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por guiarnos a toda verdad, y gracias por tu misericordia usada. Amén. Pues bien, amados hermanos, yo les quería hablar, como ya les había dicho anteriormente, sobre este tema, la entrega sin reservas. Y ya vamos a ver, hermano, por qué es tan importante que nosotros en nuestra relación con Dios tengamos una entrega total. Posiblemente entre las personas que me están oyendo, antes no tenían nada de conocimiento de Dios, nada de temor de Dios. Y en un momento determinado, pues llegaron a saber de Dios, a saber de sus leyes, a saber de que Él es el Rey, Él es Señor. Y es posible que muchos hayan tenido un encuentro poderoso y hayan entregado completamente sus vidas, sus sueños, su futuro, todo lo que son al Señor. Pero es posible, amado hermano, que otros no. Tal vez entre los que me oyen, pues su relación es de que ya se apartaron de ciertos pecados, que ya se apartaron de ciertas prácticas por temor, por querer servir a Dios. Otros tal vez ya renunciaron al pecado y están caminando con el Señor. Pero ¿sabes una cosa, amado hermano? No es que ciertamente Dios lo pide que le demos todo, y le pide que le demos nuestro corazón. Es decir, Él pide, hermano, que le demos todo, que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, con toda nuestra fuerza, que le amemos sobre todas las cosas. Y a veces le hemos entregado cosas, pero sin embargo, ¿sabes una cosa? La relación que muchos tienen con Dios es una relación que va en progreso. Por así decirlo,
Algunos tal vez tienen los cimientos y han construido un poquito. Otros han avanzado más. Hay quienes todavía tienen a Dios y buscan a Dios porque dicen: yo necesito que Dios me cuide. Yo necesito que Dios me bendiga. Yo necesito acercarme a Dios porque necesito un trabajo. Y necesito salud. Y necesito que me guarde de tal peligro. Y necesito que guarde mis hijos. Y necesito que guarde mi casa. Y necesito tener para proveer alimentos y poner un plato de comida en la mesa. Hay quienes en su relación con Dios, pues tal vez le falta un poquito. Hay quienes no piensan en acercarse a Dios para servirle. No, que muchos se han acercado a Dios para... No lo han pensado así, pero en la práctica así es, para servirse de Dios. Para que les permita cumplir sus sueños. Tal vez, y no son sueños malos, son sueños lícitos. Tal vez el tener una casa, el comprar un vehículo, el acabar una carrera universitaria. Entonces, pero si tú notas, este tipo de relación es alguien que está tratando, por así decirlo, de alguna manera, por medio de oraciones, hay quienes hasta ayunan, por medio de alguna cosa, hacer que Dios cumpla los sueños de ellos, hacer que Dios de alguna manera satisfaga sus necesidades. Otros, cuando ya han avanzado en su relación con Dios, le han rendido eso a Dios. Le han dicho: Señor, yo te ruego, y tú sabes que anhelo, por ejemplo, una casa o tal proyecto en mi vida, pero si es tu voluntad, Señor, te ruego me lo des. Y si no, de todas maneras yo te bendigo y te alabo. De todas maneras tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Pero le han entregado sus sueños. Aquel que ha avanzado en eso, hermano, en esa relación con Dios, verdaderamente le ha entregado su vida. Pero entregar su vida quiere decir que Él es Rey. Pero quiere decir que le encomendó, le entregó sus sueños, le entregó su futuro, le entregó sus hijos. Y que depende totalmente de Dios. Y depende y acepta lo que Dios pueda decidir sobre su vida, sobre su casa, sobre su futuro, sobre sus hijos, sobre su economía. Le entregó todo. Puso su vida al cuidado de Dios. Agarró una hoja en blanco. Imagínate qué peligroso sería eso. Que alguien pusiera una hoja: yo me comprometo totalmente y acepto todo esto, y firma y le entrega a alguien en blanco. Entregarse a Dios es precisamente este tipo de entrega, una entrega sin reservas, amado hermano, es precisamente eso. Es firmar un cheque en blanco y entregárselo a Dios. Es decir, tú decides: aquí está toda mi vida, aquí están mis sueños, aquí está mi futuro. Decide tú por mí. Decide tú por mí. Yo te lo he entregado. Es tuyo. Lo que venga de tu mano, yo lo acepto y lo bendigo. Y yo me entrego para servirte. Aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos. Esa sería una entrega total, completa. Que puso su vida, la encomendó, la entregó, la dio completamente a Dios. Ahora, al hablar de esta entrega total, ¿por qué es tan importante, amado hermano, una entrega total y sin reservas en medio de un mundo, amado hermano, con tanto problema, con tanta lucha espiritual, con tanta situación difícil? Le voy a explicar por qué. Tal vez esta porción que escogía, amado hermano,
de Daniel, en el capítulo 3, 16 al 18, nos pueda ilustrar por qué es tan importante una entrega sin reservas. Fíjate, amado hermano, que Sadrach, Mesach y Abednego vivieron vidas, hermano, verdaderamente difíciles. Ellos habían sido traídos, desterrados de su tierra, Judá. Es probable que sus papás, que eran nobles, hubieran sido muertos. Y los habían trasladado, hermanos, tal vez cientos o tal vez miles de kilómetros desde lo que era, hermano, Jerusalén, hasta donde estaban ahora en Babilonia, que es la parte, como decir, Irak, ahora. Y estando ahí, ellos desde jovencitos decidieron entregarle su vida al Señor. Desde jovencitos, junto con Daniel, propusieron en sus corazones no contaminarse con la comida ni la bebida del rey, sino que vivir una vida, guardarse para Dios. Habían visto lo que les había acontecido a sus padres y a su pueblo y a su nación a consecuencia de la desobediencia de sus padres, cómo habían sido conquistados, cómo habían sido destruidas sus ciudades, cómo habían sido muertos. Y ahora ellos habían planeado vivir una vida, pero una vida consagrada a Dios. Pero en esta vida consagrada a Dios llegó el momento de la prueba. Porque sabes una cosa, hermano, cuando nosotros caminamos con el Señor, llega un momento en que va a ser probada nuestra fe. En el caso de ellos, llegó el momento, hermano, cuando el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, una escultura grande, y mandó que toda persona, al son de todo instrumento musical, se postrara y adorara la imagen que le había hecho. Siendo que ellos tenían temor a Dios y sabían que solo podían adorar al Dios verdadero, ellos se negaron a adorarla, no se inclinaron. Y entonces hubieron personas malintencionadas que fueron a informar al rey. El rey, cuando lo supo, se enojó en grande manera y mandó a llamarles. Dice: es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se niegan a adorar mis dioses y a inclinarse a la imagen que yo he levantado. ¿Es cierto? Y ya saben ustedes, ya están enterados que si ustedes se niegan a adorar esa imagen y honrar a mis dioses, que los voy a mandar a arrojar a un horno ardiendo con fuego. ¿Ya saben eso? Y aún sabiendo eso, ¿están dispuestos a adorar? Entonces, precisamente este texto que leíamos, Daniel 3:16, nos habla precisamente de la respuesta que le dieron estos jóvenes. Ellos dijeron, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, ponga atención en esto, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y creemos que de tu mano nos librará, rey. Pero mira, rey, le dicen, sabemos que Él puede librarnos y creemos que nos va a librar, pero si Él decidiera, no porque no pueda, sino porque Él decidiera no librarnos, Daniel 3:18 dice: y si no nos libra, no porque no pueda, sino porque Él no quiera, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Mira, hermano, qué tremenda respuesta. Mira qué posición tan firme la de estos jóvenes. Sabían que Dios podía librarnos, pero ellos habían puesto sus vidas, precisamente sus vidas, al cuidado de Dios. Habían entregado su vida
Y habían dicho que su vida no estaba en las manos de Nabucodonosor, que su vida estaba en las manos de Dios, que Dios tiene poder para librarse, a Él le place, y consideraban que los iba a librar. Pero si no lo libraban, estaban dispuestos y estuvieron dispuestos a ser arrojados a un horno de fuego. Entonces miramos ahí una decisión, una determinación, una fidelidad y un tremendo valor. No temieron sufrir, no tenían miedo del sufrimiento, lo que iba a significar eso. Estaban dispuestos que si ahí se acababa su vida, ahí se acababa, pero que ellos iban a adorar y bendecir al Señor y no iban a ceder en sus principios, en esa entrega, en ese pacto de fidelidad que habían hecho con Dios. Sabemos que puede librarnos, pero si Él decide no librarnos, estamos dispuestos a sufrir. No tanto lo que tú decidas, Rey, sino lo que Dios quiera permitir. ¿Sabes, hermano, que cuando una persona le ha entregado su vida en totalidad al Señor, puede hacer eso? ¿Puede hacer eso? Entiende que su vida no depende de las circunstancias. No depende de la economía, no depende de otros, aunque indirectamente él dependa de otras personas, sabe que en realidad su vida depende de Dios y él espera en Dios, no precisamente para que Dios haga lo que ellos quieren, lo que les sería más cómodo, lo que es más bonito, sino que Dios decida hacer de su vida lo que Dios sabe que es mejor, aunque ese mejor sea algo doloroso, aunque ese mejor sea un trance tal vez agudo, difícil, pero que sea necesario vivirlo, están dispuestos a vivirlo, si eso es la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes por qué ese espíritu precisamente? ¿Por qué es que ellos tenían ese valor? Yo te voy a decir una cosa, amado hermano. Dios siempre está con nosotros. Fíjate que ellos no se acobardaron, ni cuando vieron al rey enojado, ni cuando mandó a calentar el horno 7 veces más, ni cuando mandó a traer hombres fuertes de su ejército que los ataron, ni cuando vieron que los levantaron para arrojarlos, no dijeron, sí, voy a adorar. ¿Por qué tenían ese valor? Mira, la Biblia dice, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de amor propio, de dominio propio, perdón. O sea, amado hermano, que ese espíritu, dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7, le decía Pablo a Timoteo que Dios nos había dado ese espíritu, un espíritu de poder. Y es que sabes una cosa, cuando uno está dispuesto a entregarle su vida y a hacer cosas difíciles para nosotros, para Dios, y decidimos confiar, y decidimos entregarle la vida, no importando lo que venga, entonces se manifiesta en nuestra vida y se va a manifestar también en tu vida ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio. Eso que nos hace ser gallardos y ser valientes. Eso que nos hace no sentir, mire, si tal vez se siente miedo, un poco de miedo, se sabe sobrellevar, se sabe dominar y se aguanta.
y no se quiebra, no se derrumba la persona, no dice a llorar, no dice a gritar desesperadamente, no pierde el control, tiene poder, tiene dominio propio, tiene amor. Eso es lo que Dios ha puesto en tu vida. A veces nosotros no sabemos exactamente todo lo que Dios nos ha dado, pero algo que Dios nos ha dado es eso, hermano, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, amado hermano, en este caso, no solamente Sadrach, Mesach y Abednego, no solo ellos pudieron dar testimonio. A lo largo de la historia, hermano, de tal vez unos 5,000 años de historia, tal vez comenzando, amado hermano, desde Abraham, que fueron 2000, 2500, siguiendo con los 2000 años de historia del cristianismo, muchos han dado testimonio de su fe. Hay miles y miles de relatos que gente que ha vivido en fidelidad, en santidad, en pureza delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos entregaron todo, cuando estaban dispuestos a todo, cuando se entregaron sin reservas, sin apartar nada de su futuro, nada de sus sueños, nada de su voluntad, todo lo dieron. Y estaban dispuestos a todo. Entonces vino ese espíritu de poder. Vino. Dios es fiel. ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasó finalmente? ¿Tú te acuerdas qué pasó con esos muchachos? Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia en Daniel capítulo 3, verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, porque lo que pasó fue que los aventaron al horno de fuego. Y dice que la llama porque el horno había sido calentado 7 veces, quemó a los hombres, mató a los hombres que lo habían aventado. Pero cuando ellos cayeron, se levanta Nabucodonosor y se asoma a ver. Y dice a sus siervos, ¿no fueron 3 varones los que fueron arrojados en el horno? Sí, rey, así fue. He aquí, yo miro 4 varones que se pasean en medio del horno, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ahí estaba mi Señor. Mira, hermano, en los pasajes más difíciles de nuestra vida, en lo más duro, ahí está el Señor cerca. Él no está lejos. Él no está lejos. En los pasajes más duros, más difíciles, de más tensión, pero que ese hijo está confiando, que ese hijo bendice a Dios, y que dice, como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Ahí está cerca el Señor. Y no solo está cerca el Señor. ¿Tú crees que solo fue Nabucodonosor el que se acercó a ver al horno? Estoy seguro que una multitud de ángeles y de muchos miraban. Muchos miraban si ellos iban a flaquear. Muchos miraban si ellos iban a acobardar. Todos querían ver ese momento de valor, de fidelidad, de compromiso. Pues sabes una cosa, ahí estaba el Señor con ellos. Entonces se levanta Nabucodonosor y dice, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan. Y cuando los tuvo delante de sí, les dijo, miren, Sadrach, Mesach y Abednego, bendito sea el Dios de ustedes, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, desobedecieron el edicto del rey.
y entregaron, pero nota eso, si tú lees el verso 28 dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y que entregaron sus cuerpos. Sadrach, Mesach y Abednego ya habían entregado su alma al Señor. Ya habían entregado su voluntad. Habían entregado sus sueños, habían entregado su futuro, habían entregado sus anhelos. Aunque el Señor Jesús no se había manifestado en ese tiempo, porque eso aconteció aproximadamente, tal vez, hermano, unos 1600 años antes o unos 1400 años antes de la manifestación de nuestro Señor Jesús. Si ellos hubieran sido cristianos, ellos podrían haber dicho juntamente con Pablo, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas Cristo es el que vive en mí. Ya no son mis sueños, ya no son mis anhelos. Ya yo cuando llegaba al Señor, yo le dije, igual que Jacob un día cuando comenzaba en su relación con Dios, si estás conmigo, si me bendices, si me guardas, si me das alimento, si me proteges, si me haces volver, entonces, ahora no. Ahora decían que si tenían bueno, que si no tenían bueno, que si podían hacer bueno, que si no bueno, de todas maneras Dios era su Dios. Ya no estaban, Pablo, por ejemplo, o ellos no estaban, hermano, para servirse, sino que su anhelo era servir a Dios. Pues ellos, como te digo, aquí dice, le dijo Nabucodonosor, ustedes entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Pero ya habían entregado todo, su alma, su espíritu, su voluntad, sus anhelos, sus deseos. Ya lo habían entregado. Aquí, en ese momento, antes, cuando ellos dijeron, no vamos a servir, lo único que les faltaba entregar, sí, y lo entregaron, fueron sus cuerpos. Sus cuerpos. Si Dios quería, si tú quieres, Padre, dijeron, vivimos. Y si tú quieres, Señor, morimos. Pero sabemos, Señor, que sea que vivamos o que sea que muramos, nuestra vida te pertenece. Si vivimos, bendito tu nombre, viviremos para adorarte y servirte. Y si morimos, Señor, estaremos presentes en tu gloria y estaremos seguros. No nos importa lo que tenga que venir, no nos importa lo que tengamos que sufrir. Lo que queremos es adorarte y servirte en fidelidad. A Nabucodonosor lo impresionó eso. ¿Sabes que esa palabra que aparece ahí, y entregaron sus cuerpos, es una palabra que en hebreo era 30:51 y 30:52, la palabra Yehab, que significa dar, entregar? Ellos dieron su vida. Esa misma palabra, pero esa palabra entregar, pero ahora en griego, es la palabra paradidomi. Es la 38:44 que deriva de la 13:25 y quiere decir rendirse, rendirse, rendirse. Bueno, es varias acepciones. Una es rendirse, otra es encomendar, otra es ceder, otra es confiar, otra es dar, entregar y exponer. Pero si analizamos esas palabras, ¿sabes una cosa, amado hermano? Que Dios nos quiere todo. Dios quiere que le entreguemos todo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras, no sigas los tuyos. No tengas tus propios deseos ni tus propios sueños. Tráemelos a mí. Miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. Ama lo que yo amo. Es rendirse, es ceder. Cuando uno
se entrega, uno se está rindiendo. Uno deja de resistirse. Uno deja que Él lo tome. Otra palabra es encomendar. Encomendar, amado hermano, es ceder, confiar o dar la potestad o el dominio a algo o a alguien para que Él decida, para que Él guarde. A veces en un sentido sencillo dice, y traías así, pero lo pasé encomendando, se lo pasé recomendando, se lo puse al cuidado de alguien. Eso es entregar, encomendar a, abandonarse o abandonar algo a alguien. Encomendar es ceder, es confiar en todo, que Él decida, que Él sea el que maneje nuestra vida, que Él, mira hermano, uno a veces escoge su itinerario y escoge lo que a uno le gustaría, y le gustaría escribir, decirle, Señor, aquí está en blanco, decide dónde voy, decide qué hablo, cómo lo hablo, cuándo lo hablo. Tú decides si me quedo quieto, si voy, si hago, o tú decides qué quieres que haga, Señor. Cuando Pablo dijo, por ejemplo, en el camino a Damasco, viendo al Señor Jesús que se le apareció y él estaba postrado, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí estaba entregando su vida, toda su vida. Es confiar, es dar, es entregar, es exponerse. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo hacemos trae unas grandes ventajas. Una de las ventajas, amado hermano, es que uno puede darse completamente, es que uno va a ya no tener temor. Porque uno no va a estar aferrándose a algo, aferrándose a la vida, aferrándose a un trabajo, aferrándose a una casa. Mira, hermano, incluso aferrándose a los hijos. Nosotros, como padres, estaríamos dispuestos muchas veces a perderlo todo. Un trabajo, una posición, una amistad, la salud, una casa, la economía. Pero no estaríamos dispuestos a perder nuestros hijos. Eso es lo más valioso, lo que más amamos. Y te digo porque uno sabe, dice, ay, pues si tal cosa, pues no me importa. Y si para yo la vendo y yo la doy, pero yo hago todo por mis hijos. Cuando uno se entrega completamente, se los encomienda a Dios. Aquí está mi familia, Señor. Tú decides, tú eres bueno. Lo encomiendo en tus manos de amor y de misericordia. Tú decides su futuro, su presente. Tú decides. Te los entrego. Porque cuando uno los ha entregado, hermano, y el diablo llega, ¿con qué puede obligar a uno a hacer algo? Porque el diablo precisamente, hermano, cuando llega y trata de esclavizar a alguien, él trata de agarrarlo de alguna forma, de algo que esa persona teme, de ahí lo agarra para esclavizarlo. ¿Sabes? Dice la Biblia en ese respecto, en Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, mi Señor Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y en el verso 2:15, que es el que quiero enfatizar en este momento, dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo
cuando quiere meter temor y cuando quiere obligar a una persona a hacer lo que él quiere que haga, le dice: te voy a quitar la salud, te voy a quitar el trabajo, te voy a arruinar la economía, te voy a quitar tus hijos, voy a hacer que la gente no te quiera, voy a hacer que seas despreciado, vas a ser el hazmerreír. Y hay gente que porque la gente no diga, que porque la gente no hable, que porque la gente no se ría, que porque no le quiten la provisión y la comida, que porque no le quiten la salud, que porque le... Mira, hermano, hacen unas cosas terribles. Cuando uno encomienda su vida a Dios y dice: mi vida no depende, yo no tengo que hacerle caso a fulano que me amenaza, que me va a hacer, que me aquí, que me allá, porque yo ya se lo entregué a Dios. Mi vida no depende de la economía del país. Mi futuro no depende de la enfermedad. El que tiene el dominio no es el diablo. En la presente crisis que está viviendo el mundo, hermano, en nuestro país también por la pandemia del coronavirus, nuestra vida, se habla de un pronóstico de que se va a quebrar la economía, de que no va a haber trabajo. Imagínate Nueva York en cuarentena, Los Ángeles en cuarentena. ¿Cuánta gente vive de las remesas que vienen hoy de allá? Muchos pueden su vida llenarse de temor. Pero nuestra vida, aunque si bien tal vez por mucho tiempo muchos dependieron de un trabajo, de una remesa, de la economía, y de eso dependíamos, se sentían seguros porque recibían un dinero que les servía para pagar gastos y compromisos. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Uno no puede depender de las riquezas porque las riquezas son inciertas. Ahora ves tú cómo se arruina una economía. Nuestra vida debe depender de Dios. Por eso entreguémosela a Él. No confiemos en nada material. Confiemos en la gracia de Dios. Confiemos en Él, porque Él es el que tiene cuidado de nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en las cosas y está el peligro de perder eso, o de perder la familia, o de perder algo, se llena de angustia nuestro corazón. Eso es lo que ocupa el diablo, dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte, muerte, separación, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay quienes que por temor hacen y deshacen y van. Mano, Dios quiere librarnos. Dios quiere librarnos, Dios quiere hacernos libres. Y una forma de ser libres es entregarle todo. Depender de Él. Abandonarnos, encomendarnos en sus manos. Rendirle todo. Que Él cuide de nosotros. Confiar. Él nos va a ayudar. Él nos va a levantar. Y poner sobre todas las cosas que lo primero es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad. Mira, esto que yo te estoy hablando hoy de este espíritu de valor que miramos en Sadrach, Mesach y Abednego, no solo se dio en ellos. Todo aquel que le entrega su vida y decide depender de Dios, recibe de ese poder. ¿Sabes? En este respecto, la Biblia dice, allá en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice, ahí está hablando de los problemas, de las situaciones, de las tentaciones, de las luchas, de las pruebas, de los momentos difíciles, y dice Primera Corintios 10, 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar.
Mira, pues yo quiero hablarte en este momentito de la salida. Si Dios permite una situación difícil en nuestra vida, Él da la salida para que podamos soportar. Él da los medios para poder sobrellevar esa tristeza, esa necesidad, ese dolor, esa escasez, esa situación difícil, ese estrés. Él da la salida para poder resistirles, para no quebrarnos, para mantener la entereza, el espíritu de poder y de dominio propio, para no ponerse a gritar, para no ponerse a llorar desfavorido, ni sintiéndose derrotado o abandonado. Dios da la salida. Él dice que es fiel. Dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Él sabe, mira hermano, Él sabe cuánto aguanta un hermano y cuánto aguanta el otro hermanito, porque uno es diferente a otro. Él sabe la resistencia que tenemos. No te va a poner una prueba que sea más grande que tu capacidad. No va a permitir que sea tentado o probado más de lo que podemos. Siempre va a dar la salida. Siempre va a dar medios de salida. Siempre va a venir una provisión de Dios, ya sea económica, ya sea en la salud, ya sea en el poder, ya sea en la fuerza. Yo no sé, hermano. Es según tu necesidad, Dios va a dar la salida. Siempre va a haber una salida. A veces nosotros nos sentimos acorralados en una situación. A veces decimos, pero es que no le hallo solución a este problema, no miro la salida, no miro cómo puede hacerse, qué va a pasar, cómo le vamos a hacer. Dios sí sabe cómo vas a salir. Ya lo vio, ya vio en nuestro presente y vio en nuestro futuro. Dios dejó la salida. Recuerda, Dios dejó la salida. Dios da la provisión. Va a haber una provisión de Dios para superar toda crisis, sea cual ésta llegue. No te quiebres, no te derrumbes, no te pongas a llorar. Más bien confiesa, mi Dios a quien servimos puede librarnos. Y si Él decide no librarnos, de todas maneras, yo lo voy a estar adorando. Si Él decide esto, lo bendigo. Si Él decide lo otro, lo bendigo. Pero si decide esta otra cosa, lo bendigo. Y cualquier cosa que Dios decida sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, va a ser algo bueno. Dios no tiene despropósitos. Dios te ama. Dios nos ama. Su amor es nuestra protección. Dios nos ama. Dios nos ama. Te ama profundamente. Dio a su Hijo por ti. Te ha sostenido. Te ha sacado de otras situaciones. Estamos vivos por su gracia y su misericordia. Dios nos ama. Y Él es bueno. Él es bueno, hermano. Él es bueno. Ahora, volviendo a ese espíritu de poder que Dios da, porque estamos hablando del espíritu de poder que Dios da. ¿Sabes una cosa? Yo te decía que no solamente estarás me saque al dinero. Hay miles, tal vez cientos de miles, tal vez millones de historias de personas que fueron fieles a Dios y que recibieron un poder extraordinario para soportar. Mira, si tú tienes tu Biblia ahí, yo estaría feliz de que pudieras tenerlo, pero si no, créeme lo que te estoy hablando. Voy a hacer algo, no sé si me puedo adelantar acá y poner mi computadora atrás. No se mira, bueno, vamos a poner una pantalla grande acá para las próximas veces. Hebreos 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección,
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Esta porción que estamos leyendo en este momento habla de momentos cuando la iglesia o cuando personas que eran fieles, mira, la historia, al hablar de la historia bíblica, comprende aproximadamente como desde el año 2200, antes de Cristo, cuando fue llamado Abraham, como 1900 fue llamado Abraham, hasta nuestro Señor Jesús hubieron 1900 años, y de ahí para acá han habido otros 2000 años. Durante todo ese tiempo ha habido gente fiel, y durante todo ese tiempo ha habido gente que ha sido perseguida por su fe en el Señor Jesús. En Hebreos 11:35 nos habla de un periodo cuando ciertas personas que eran fieles a Dios, que conocían a Dios como tú lo conoces y amaban a Dios como tú lo amas, experimentaron persecución. Y dice esa porción del Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero me quiero enfatizar más en la otra parte. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Fíjate que eso de que fueron atormentados, yo copié varios versículos. Eso, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, se refiere a que a ellos les daban la oportunidad de vivir si negaban su fe en Dios. Decían, ¿niegas tu fe en Dios? Blasfema su nombre y te dejo libre. Y ellos no aceptaron. Fueron atormentados, no aceptando el rescate. Yo estaba viendo cerca de 6 o 7 versiones, y una versión dice, mas otros aceptaron ser estirados, no aceptando el rescate. Porque aparte de que los habían llevado presos, aparte que se habían llevado su familia, aparte que los habían puesto separados a ellos, a sus hijos, llegó el momento en que los comenzaron a torturar. Llegó el momento en que, mira hermano, antes ocupaban muchas máquinas para torturar. Una de ellos es que ponían a una persona, lo amarraban de un animal y de otro animal y comenzaban a jalar, a estirarlos. No sé si caballos, no sé si qué animales, pero el punto, hermano, que llegó a algunos que les desgarraron sus brazos. Era a veces un dolor terrible. Sin embargo, cuando les decían, si tú niegas te dejamos libre. Si tú niegas, dejamos irte a ti, dejamos ir tu familia. Vas a regresar a tu casa si te arrepientes, si renuncias a tu fe. Ellos no aceptaron el rescate, no aceptaron esa salida. Sadrach, Mesach y Abednego le dice, si tú ahorita adoras, si tú ahorita te arrodillas, no te lanzamos al horno de fuego. Ellos no aceptaron el rescate, prefirieron morir. Eso de aquí de Hebreos 11:35 también prefirieron morir a fin, dice, de obtener mejor resurrección. Sabía que el sufrimiento iba a ser un tiempo, un momentito, un ratito, pero que iban a estar con el Rey. Tuvieron un valor tremendo. En ellos se cumple ese texto de segunda de Timoteo 1:7. No hemos recibido un espíritu de cobardía. Tú no recibiste, no tienes un espíritu de cobardía para estar miedoso, para estar con temor, para estar llorando, para estar temblando, para que se te vaya el sueño. Tú y yo recibimos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que reprendemos el temor. Amén. Y nos mantenemos enteros, no gritando, no estresados. Amén. Dios ha hecho descender ese espíritu en nuestra vida. Dice el verso 36, otros, porque la Biblia y la historia está llena, experimentaron vituperios.
O sea, sufrimientos, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Estar encarcelado, no saber de la esposa, no saber de sus hijos que se lo llevaron a otro lado. Pero no negaron. Para ellos era más importante su fidelidad. ¿Pero por qué, hermano? Porque se habían entregado. Habían entregado todo, habían entregado su familia desde hace mucho tiempo. Y en ese tiempo estaban entregando sus cuerpos. No importaba que le hicieran al cuerpo. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden hacerle nada. Temed más bien a aquel, se refiere a él mismo, al Señor, que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. No temamos, si nuestra vida le pertenece a Dios, nuestros cuerpos, y lo que Él decida le pertenece, y Dios es bueno. Lo que Dios decida es bueno, nuestra vida está en las manos de Dios. No, seamos maduros, no estemos con temores. Nuestra vida no depende de que nos lavemos tanto las manos, de que usemos mascarilla, de que tengamos... Depende, claro, hay que hacer eso. Pero en realidad depende de Dios. Él es el dueño de nuestra vida. Él cuida de nosotros. Depende de Dios. Si ya se lo entregamos. Pues ellos experimentaron vituperios, azotes. Si tú lees el verso 37, dice: otros fueron apedreados y no se dieron. Otros fueron aserrados. A ellos, ¿sabes qué hacían? Agarraban un árbol, le vaciaban parte del centro y introducían a la fuerza a una persona ahí. Y luego comenzaban a cortarlo por trozos. A eso se refiere ser aserrados. Parece que Isaías murió así. Pero él no negó su fe. Él tuvo el espíritu de valor. No fue cobarde. No iba suplicando. Si él se arrepentía, lo libraba. Murió valientemente. Muchos fueron aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, porque en el anhelo de conservar la vida, que sabía que venía el enemigo, huyeron de sus casas, huyeron al monte, viviendo en cuevas. Se les acabó la ropa, pieles de animales usaban. Anduvieron pobres. Si hubo que aguantar un poco de pobreza, la aguantaron. Anduvieron angustiados, maltratados, pero fueron fieles. Fueron fieles, hermano. Fueron fieles. Ahora nosotros, mire, hermano, esto que está pasando, créeme, mire, hermano, esto no es ni el 2% de la angustia que va a haber en la gran tribulación, en la tribulación y en la gran tribulación. Porque cuando la Biblia habla del periodo de la tribulación y la gran tribulación, dice que no ha habido ni habrá angustia como la que va a haber en la gran tribulación. Esto que está pasando es solo la preparación del escenario para lo que viene ya pronto, que es la tribulación y la gran tribulación. Para lo que viene pronto, que es el hecho que nos vamos con el Señor Jesús. Esto no es nada. Es una preparación. Dios lo va a ocupar para que aquel que está lejos se acerque a Dios. Lo va a hacer para que aprendamos a depender más de Dios, los que ya estamos con Él. Pero en esto no estamos solos. En primer lugar, el Señor está contigo. En segundo lugar, ya tienes el espíritu de poder, de amor y de dominio propio en tu vida. En tercero, tiene la promesa que Dios no va a dejar que tú y yo seamos probados más allá de lo que podemos resistir. Tenemos sus promesas. Tenemos que Él nos va a guardar. Incluso antes de esto, amado hermano, el Señor estuvo hablando en una palabra por medio del don profético y diciendo que no temiéramos, que iba a venir un tiempo duro, pero que íbamos a ser guardados. Pero ¿sabes?
El punto es, estamos en las manos y lo que Dios decida es bueno. Y Dios siempre va a decidir el bien para nosotros. Siempre va a decidir el bien. Así es que llenémonos de ese espíritu de valor. En esta noche vamos a orar para darle gracias a Dios. Y sabes una cosa, hermano. Hay dos cosas importantes que debemos hacer. La primera, si tú no te has entregado plenamente, si no has entregado toda tu vida, si no has entregado tu familia, si no has entregado tus hijos, tu futuro, es la noche en que debes entregarlo. Que Él sea el dueño total, absoluto de todo. Y si mira, pues, si uno se lo entrega, uno descansa. Mira, ¿sabes cómo es esto? Un ejemplo tal vez muy sencillo, que le falta mucho a este ejemplo. Es como que uno vaya manejando y vaya alguien a la par y le dice, mira, si vas cansado y llevas sueño, ¿por qué no te bajas, me das el timón y te acuestas y te duermes y yo voy a seguir manejando? Es eso precisamente. Es quitarlo del timón, que se suba, y cuando uno sabe, el otro es buen piloto, yo sé que es una persona experimentada, es tranquila, y uno vaya, es que rico, se agarra el carro, el otro lo arranca y uno se pone y se acomoda, hermano, y hasta se duerme, dice, yo sé que él no me va a ir a matar. Si confiamos en otro hombre o mujer para que maneje un vehículo donde vamos nosotros y tal vez nuestra familia, ¿cómo no vamos a confiar en el Señor, que es nuestro Rey? Entregarle todo es darle el timón. Si aquí está, Señor, te lo encomiendo. Te encomiendo mi vida. Es entregarle todo. Decide tú, Señor. Es entregarle todo. Es abandonarse en sus manos. Es encomendarse en sus manos. Es entregarle todo. Si al final Él es el dueño de todo. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso. Que yo te invito a que lo hagas. Entregale todo. Todos tus sueños, tu futuro, tu economía, tus hijos. Y no te preocupes, si ya se lo entregaste, confía que Él sabe cómo lo va a llevar. Y la segunda cosa que vamos a hacer en esta noche es ministrar ese espíritu. Un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía para estar con miedo. Un espíritu de poder, un espíritu de amor, dice 2 Timoteo 1:7, y un espíritu de amor, de dominio propio. Entonces yo te invito a que oremos. Es importante, Dios te está viendo y Dios te escucha. Vamos a orar y en tus palabras dile al Señor ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu espíritu, te doy gracias por tu provisión. Papaíto, en esta noche, muchos de mis hermanos están ahí, Señor, poniéndote en tus manos, poniendo a tu cuidado, encomendándote su vida. Ellos quieren reconocerte, que tú vas a ser el Señor, el que va a decidir, el que va a guardar sobre su futuro, sobre su salud, sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su trabajo. Yo te ruego que tú los escuches, Señor. Y te ruego que les des la fe. Yo declaro, Señor, en tu nombre, sobre los que están escuchando, un espíritu de fe para que puedan confiar en ti y entregarte todo. Entrégale todo, hermano, sin reservas. Ora ahí. Entrégale todo, todo, dale todo, dale todo. Si tú se lo das todo, va a estar en mejores manos que en tus manos. Si tú no te has dado cuenta, te diste cuenta que somos limitados,
hay muchísimas cosas que no podemos hacer, pero mi Señor puede hacer todo. Él es poderoso, Él no está limitado. Él no depende de la economía. Él tiene el dominio de todo. Entrégale todo. Entrégale tus sueños. Entrégale tu voluntad. Y sigue su voluntad. Entrégaselo. Entrégale tus hijos que amas tanto. Entrégaselos. Que Él decida. Que Él decida según su voluntad. Entrégaselo. En el nombre de Jesús, entrégalo en sus manos de amor y de misericordia. Padre, te entregamos nuestras vidas. Te entregamos nuestro futuro. Te entregamos nuestra voluntad. Te entregamos nuestros anhelos. Decide tú por nosotros, Señor. Decide tú por nosotros. Tú escoges mejor para nosotros lo que es mejor para nosotros. Nosotros no nos vamos a preocupar porque confiamos en ti. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú manejas mejor que nosotros nuestra propia vida. Tú la manejas mejor. Eres mejor en todo. Te entregamos nuestra economía. Te entregamos nuestros temores. Ya no vamos a tener temor. Te entregamos toda angustia. Te entregamos todo dolor. Toda desesperación. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú vengas a gobernar sus mentes, sus corazones, sus emociones, su alma. Toma el gobierno, papito, en el nombre de Jesús. Toma el gobierno, Señor. Huye a todo temor. Huye a toda angustia. Huye a toda incertidumbre. Huye en el nombre de Jesús todo espíritu de angustia, todo flato, toda tristeza. Huye. En el nombre de Jesús venga la paz. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, conforme a tu palabra y tu promesa, venga sobre tu pueblo, sobre todo aquel que tal vez después va a oír esto como grabación, pero ahí llegue tu poder, porque es tu palabra y es viva y tus promesas son presentes. Señor, tu palabra es siempre hablante, es en el momento. Habla viva y cumple, papá. Humildemente te suplico, te ruego que cúmplase tu palabra conforme a tu dicho y venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y venga ese gobierno total sobre las vidas. Gracias, Padre. También en tu nombre, Señor, yo ministro de tu Espíritu Santo. Señor, no tenemos capacidad de imponer manos en este momento. Pero por la fe, Señor, yo declaro que ángeles van a ministrar sus mentes, sus cabezas, sus vidas. Y declaro en el nombre de Jesús que viene un espíritu poderoso de poder. De poder, un poder sobrenatural, glorioso. Un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio sobre tu pueblo. Padre, gracias. Sea hecho, cúmplase, hágase en el nombre de Jesús. Hágase en el nombre de Jesús. Yo creo que se mueve el cielo a favor de tu pueblo y de aquellos que te creen, Señor, y que lo anhelan. En el nombre de Jesús, sea hecho. Gracias, Padre. Te adoramos. Tuya es en nuestra vida la honra, la gloria, Señor. Te bendecimos. Papito, gracias. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludes de mi esposa. Anhelamos verlos y Dios los bendiga. Amén. Muy pronto la veremos. Amén.